Muy buenos días, tardes o noches, les saluda Anthony Luna, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software de segundo nivel. En el siguiente video les explicaré cómo resolver un problema sobre programación orientada a objetos. El problema es el siguiente: realizar un programa que me permita ordenar un arreglo de objetos de diferente tipo y encontrar la posición del objeto en dicho arreglo. Los criterios son que el arreglo de objetos debe contener objetos de tipo circunferencia y fecha. En el arreglo final de objetos, el orden de los objetos debe ser ascendente, los objetos de tipo fecha deben encontrarse al inicio, los objetos de tipo circunferencia deben estar ordenados según su radio. Ok, para poder resolver este problema, primero debemos comprender cómo podemos ordenar un arreglo. Para ello desarrollaremos un método bastante intuitivo. Entonces, para comprender cómo ordenar una matriz, voy a usar este simulador. Entonces, el tamaño de la matriz voy a seleccionar de 6. Para el diseño de la matriz seleccionaré barra para que se pueda observar de mejor manera cómo funciona este proceso. Los valores voy a dar como 1, 9, 8. Ok, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces empecemos a comprender cómo funciona este proceso. Tomamos el primer elemento, lo comparamos con el siguiente. ¿El primer elemento es mayor al siguiente? No. Entonces, si la respuesta es no, no se hace ningún cambio. Pasamos al siguiente elemento. ¿Este elemento es mayor que el siguiente? Sí, por lo tanto se hace un intercambio. Estábamos en la posición 1, pasamos a la posición 2. ¿Este elemento es mayor que el siguiente elemento? Sí, entonces se hace un intercambio. De la posición 2 pasamos a la siguiente posición. ¿Este número es mayor que el siguiente? Sí, por lo tanto se hace un intercambio. Pasamos a la siguiente posición. Este número es mayor que el siguiente, sí, por lo tanto se hace un intercambio. Este proceso lo repetimos hasta que todos los elementos se hayan comparado. El primer elemento lo comparamos con el siguiente. ¿Es mayor? No, por lo tanto no se hace ningún intercambio. El siguiente elemento es mayor que el siguiente, sí, por lo tanto se hace un intercambio. Pasamos al siguiente elemento. Este elemento es mayor que el siguiente, sí, por lo tanto se hace un intercambio. Pasamos al siguiente elemento. Este elemento es mayor que el siguiente, sí, por lo tanto se hace un intercambio. Ok, repetimos el proceso. El primer elemento es mayor que el siguiente, no, por lo tanto no se hace ningún intercambio. Pasamos al siguiente elemento. Este elemento es mayor que el siguiente, sí, por lo tanto se hace un intercambio. Pasamos al siguiente elemento. Este elemento es mayor que el siguiente, no, por lo tanto no se hace ningún intercambio. Repetimos el proceso. El primer elemento es mayor que el segundo, no, por lo tanto no se hace ningún intercambio. Pasamos al siguiente elemento. Este elemento es mayor que el siguiente, no, por lo tanto no se hace ningún intercambio. Repetimos el proceso. El primer elemento es mayor que el segundo, no, por lo tanto no se hace ningún intercambio. Y así ya hemos terminado de ordenar de manera ascendente un arreglo. Entonces, ¿qué podemos ver con esta simulación? Que por cada recorrido que hacemos, es decir, por cada comparación que hacemos con el siguiente elemento hasta llegar al penúltimo elemento, un elemento se ha posicionado correctamente. Por lo tanto, ¿cuántos recorridos deberíamos hacer? Para el primer recorrido, este elemento quedó bien posicionado. Para el segundo recorrido, este elemento quedó bien posicionado. Tenemos dos elementos bien posicionados y hemos hecho dos recorridos. Vamos al tercer recorrido, tenemos tres elementos bien posicionados. Vamos al cuarto recorrido. Tenemos cuatro elementos bien posicionados. Entonces, ¿cuántos recorridos deberíamos hacer? En este caso, cuando llegamos al quinto recorrido, ya no haría falta repetir el proceso, ya que el último elemento ya se había comparado con este elemento. Por lo tanto, el número de recorridos en este caso sería de 5 y el número total de elementos es 6. Entonces, como sobra un elemento que ya se comparó anteriormente, el número de recorridos que haríamos sería de el número de elementos menos 1. Y para la identificación de cada elemento, el recorrido sería desde 0 hasta 4 en este caso. ¿Por qué? Pues si necesitamos comparar con el siguiente elemento, al llegar a la posición 4 hay un elemento en la siguiente posición, y si llegáramos a la posición 5 no habría un elemento con el que comparar. Por lo tanto, en el otro recorrido, que es para comparar cada elemento con el siguiente, el identificador iría desde 0 hasta el número de elementos menos 2. En este caso sería 4. Entonces vamos a implementar esto en código. Vamos a crear un proyecto llamado ejemplo ordenación búsqueda Vamos a realizar el método primero para un arreglo de enteros y después veremos la manera para ordenar un arreglo de objetos. Entonces
el método que vamos a crear sería público para poder acceder a ese método. Sería estático, ya que no vamos a crear instancias para este método hoy, ya que no vamos a retornar nada. Y como parámetro entraría el arreglo que vamos a modificar. Vamos a ponerlo ordenar. Vamos con el primer for. El primer for sería para el recorrido del arreglo. Por lo tanto, como habíamos visto anteriormente, el número de recorridos equivale al número de elementos menos 1. Por lo tanto, como este iterador empieza en 1, va a terminar en el número de elementos menos 1. Este segundo for sería para comparar cada elemento con el siguiente. Por lo tanto, el iterador empezaría en 0, ya que cada número de este arreglo de enteros se identifica desde 0. Entonces, la última posición a la que llegaría sería a la penúltima posición, ya que en la penúltima posición podemos identificar al elemento de la siguiente posición y comparar. Por lo tanto, ese penúltimo elemento, en cuál posición está, estaría en el número de elementos totales menos 2, ya que el número de elementos totales menos 1 equivale a la última posición. Por lo tanto, la penúltima posición sería el número de elementos menos 1 menos 1, es decir, el número de elementos menos 2. Para hacer los intercambios necesitaríamos también una variable auxiliar. Entonces ponemos la condición: si el primer elemento es mayor que el siguiente elemento, es decir, si A en la posición J es mayor que A en la posición J más 1, se hace el intercambio. Es decir, A en la posición J va a ser igual a A en la posición J más 1. Pero para poder hacer el intercambio correctamente, vamos a guardar el valor de A en la posición J en la variable auxiliar, y A en la posición J más 1 va a ser igual a el valor del auxiliar. Es decir, en la variable auxiliar guardamos el valor del primer elemento. Aquí el valor del primer elemento va a ser igual al valor del siguiente elemento, y el valor del siguiente elemento va a ser igual al valor del primer elemento. Es decir, hemos hecho un intercambio de valores. Y en el caso contrario, pues no se hace nada. Entonces vamos a crear un arreglo de enteros. Vamos a hacer también un método para visualizar los cambios que estamos haciendo. El método vamos a llamarlo imprimir. Como parámetro vamos a hacer que se ingrese el arreglo. Si el arreglo empieza en 0, el límite al que va a llegar va a ser el número de elementos menos 1. Es decir, será menor que el número total de elementos. Y aquí vamos a imprimir el valor de cada posición. Veamos si funciona correctamente. No, en la posición I. Y este sería sin un salto de línea. Ok, si queremos quitar esta coma, lo único que tendríamos que hacer es que el límite al que llegue el recorrido llegue hasta el penúltimo elemento. Y para el último elemento simplemente imprimiríamos A en la posición I. Vamos a usar el método ordenar. Vamos a hacerlo de esta manera para identificar mejor los cambios. Arreglo final sería... Como vemos, se ha ordenado correctamente. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente método, que es el de búsqueda. En la actividad me había faltado especificar cuál método de búsqueda vamos a usar, y ese método es el de búsqueda binaria. Para el ordenamiento se nos había pedido que por cualquier método lo ordenemos. En este caso vimos el método más simple, y para el método de búsqueda pues veremos cómo codificar el método de búsqueda binaria. Antes de codificar el método de búsqueda binaria, vamos a comprender cómo funciona este método. Para ello usaré este simulador. Un punto a tomar en cuenta, y que es muy importante, es que el arreglo primero debe estar ordenado. ¿Por qué? Pues vamos a verlo con este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En este caso queremos saber el número de la posición en la que se encuentra este número en este arreglo. Entonces aplicamos el método de búsqueda binaria y necesitamos identificar un espacio en el que se pueda encontrar ese número. El espacio inicial es el de todo el arreglo. La posición inicial a tomar en cuenta sería 0, y la posición final sería la posición final de todo el arreglo. Una posición que se encuentra en el centro desde 0 hasta 31 sería 15. ¿Y cómo lo calculamos? Pues simplemente obtenemos la parte entera de la suma entre la primera posición más la segunda posición, y todo eso dividido para 2.
Es decir, por ejemplo, si tuviéramos como primera posición 1 y como última posición 6, la posición central sería 1 más 6, 7, dividido para 2 a 3.5. Tomamos la parte entera, que sería 3. Es una posición cercana al centro entre la posición 1 y la posición 6. Con esa lógica encontramos la posición central con respecto a estas posiciones. En este caso sería 0 más 31 dividido para 2, que sería 15.5. Tomamos la parte entera, que sería 15. Ahora comparamos. 943 es igual a 15. No. Pero ¿qué es con respecto a 15? Si este número es menor que el que estamos buscando, el número que estamos buscando debería estar a la derecha, ya que es mayor. Por lo tanto, el lugar en el que vamos a buscar y del que vamos a calcular nuevamente el medio va a tener como posición inicial la posición del número que habíamos comparado más 1. Por lo tanto, se podría decir que el inicio de la posición del nuevo arreglo sería de 16. Ahora, con respecto a este espacio o a este nuevo arreglo, se podría decir, buscamos la posición central, que sería 16 más 31 dividido para 2. Si nos da un valor decimal, tomamos la parte entera y ese resultado nos da 23. Entonces comparamos. El arreglo en la posición 23 es 763. Este número es menor a este número que estamos buscando. Por lo tanto, el número que estamos buscando debería estar a la derecha de esta posición. Por lo tanto, la nueva posición inicial sería 24. Ahora buscamos nuevamente una posición central con respecto a los nuevos valores de inicio y fin que tenemos. Por lo tanto, el nuevo valor central sería 24 más 31 dividido para 2. Si nos da un valor decimal, tomamos la parte entera y nos da un valor de 27. Entonces, el número que se encuentra en la posición 27 del arreglo es 907. Este número es menor que el que estamos buscando. Sí. Entonces, el número que estamos buscando debería estar a la derecha de este número. Por lo tanto, la nueva posición inicial va a ser 28. Buscamos nuevamente un valor central, que sería 28 más 31 dividido para 2. Si nos da un valor decimal, tomamos la parte entera y obtenemos el valor de 29. Entonces vemos que el número que está en la posición 29 del arreglo es igual al número que estamos buscando. Si ese es el caso, el método que realiza esta búsqueda va a retornar la posición en la que se encuentra este número, que es 29. Entonces, como ya conocemos el funcionamiento del método de búsqueda binaria, vamos a implementarlo en código. Entonces el método sería público estático. En este caso retornaríamos un entero que equivaldría a la posición en la que se encuentra ese número. Vamos a llamar el método búsqueda binaria. Necesitamos que se ingrese como parámetro el arreglo de enteros. En este caso vamos a declarar dos variables: posición inicial, posición final. La posición inicial va a ser equivalente a 0 y la posición final va a ser equivalente al número de elementos menos 1. Como vimos en este ejemplo, la posición inicial es menor que la posición final para encontrar la posición del número que estamos buscando. Y si en este ejemplo 943 hubiera sido menor que el número que estábamos buscando, el nuevo número que estamos buscando estaría en este lugar. Por lo tanto, esta posición inicial pasaría a estar acá en 30. 30 más 31 nos da 61. La mitad sería 30.5. Tomamos la parte entera, 30. 974. Si este número hubiera sido menor que el que estamos buscando, la posición inicial aumentaría en 1 con respecto a la posición central, por lo tanto sería 31. Ahora, como vemos, la posición inicial llegó a ser igual que la posición final y el número de la posición central es igual al número que estamos buscando, por lo tanto se retorna 31. Como vemos en este caso, la posición inicial puede llegar a ser igual a la posición final, pero no puede llegar a ser mayor. Por lo tanto, ponemos la condición de que mientras la posición inicial sea menor o igual que la posición final, se realice lo siguiente. Nos hace falta declarar la posición central. La posición central va a ser igual a la posición inicial más la posición final sobre 2, y como es un entero, no importa si nos da un valor decimal, vamos a tomar la parte entera. Y si A en la posición central, o aquella aquí nos hace falta el número que estamos buscando, si en la posición central, es decir,
Si el número que está en la posición central en el arreglo es igual al número que estamos buscando, se retornaría el valor de la posición central. Si no, si el número que se encuentra en la posición central es mayor que el número que estamos buscando, entonces el número que estamos buscando debería estar a la derecha de la posición central. Por lo tanto, la posición inicial va a ser igual a la posición central más 1. Si el número en la posición central del arreglo es menor que el número que estamos buscando, el número que estamos buscando debería estar en la derecha. Por lo tanto, la posición inicial va a ser igual a la posición central más 1. Y si este número de la posición central es mayor que el número que estamos buscando, el número que estamos buscando debería estar a la izquierda. Por lo tanto, la posición que se cambiaría sería la posición final, que sería la posición central menos 1. Y en caso de que no se encuentre ese número, vamos a retornar menos 1. Vamos a verificar que funciona. Entonces la posición de el número que estamos buscando, vamos a decir que el número que estamos buscando es 4. La posición de 4 del arreglo A es, y vamos a aplicar este método búsqueda binaria. Entonces, la posición del número 4 en el arreglo A es 6. Comprobemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Ahora busquemos el número menos 2. La posición de menos 2 en el arreglo A es 1. Comprobemos 0, 1. ¿Está bien? Ahora busquemos el número 3. La posición de 3 en el arreglo es 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Cuando buscamos un número que no se encuentra en el arreglo, obtenemos el valor de menos 1, ya que eso fue lo que pusimos en el código. Por ejemplo, si buscamos el valor de 9, como vemos obtenemos el valor de menos 1, ya que este valor no se encuentra en el arreglo. Entonces vamos a ver cómo podríamos implementar esto en un arreglo de objetos. Entonces, como ya comprobamos el funcionamiento de estos métodos, vamos a eliminar todo esto. Para que el primer método funcione para un arreglo de objetos, en primer lugar deberíamos recibir un arreglo de objetos. Este iterador no cambiaría, tampoco cambiaría esta línea, ya que solo imprime información de las posiciones, y esta línea y las demás podríamos no modificarlas. ¿Por qué? Ok, la explicación es que cuando mandamos a imprimir la variable que contiene un objeto, se llama al método toString de la clase Object. Y este método toString, ¿qué nos devuelve? Lo que nos devuelve es una cadena, un string, que contiene el nombre de la clase, del objeto, seguido del símbolo que aquí denominamos arroba, seguido de hashcode del objeto representado en el sistema hexadecimal. ¿Y qué es lo que representa este hashcode del objeto? Lo que representa es la dirección de memoria en la que se encuentra este objeto, ya que, como sabemos, todos los datos deben guardarse en algún lugar. Entonces, si nosotros hacemos un override al método toString, es decir, anulamos el método toString de la clase Object para que al ejecutar este método se ejecute lo que nosotros queramos. Si hacemos eso, podríamos dejar estas líneas tal y como están. Ahora vamos con el siguiente método. Lo que se ingresaría sería un arreglo de objetos. Esto permanecería igual. Y aquí, si nosotros no queremos identificar qué tipo de objeto está ingresando, lo que nosotros podríamos hacer es otro override, pero esta vez para el método equals de la clase Object. Lo que hace el método equals es retornar un valor tipo booleano, y si el objeto que se ingresa como parámetro es igual al objeto que usa ese método, entonces se retornaría true. Caso contrario, se retornaría false. Y lo que nosotros podríamos hacer es que cuando usemos ese método se compare si el primer objeto es mayor que el segundo. Entonces vamos a usar el método equals, pero para las clases que vamos a ingresar, este método equals se va a anular y va a funcionar como nosotros establezcamos en las clases de los objetos que ingresamos. La variable auxiliar sería de tipo object, entonces este método quedaría ahí. Y para el método de búsqueda binaria, lo que se retornaría sería un entero mismo, ya que
lo que nos retorna es la posición del valor que estamos buscando. Para este caso vamos a buscar un valor tipo object en un arreglo de tipo object. Estas líneas no se afectarían en nada, sino solo desde las condiciones. Para este caso no habría problema en usar este tipo de operador, ya que un objeto sí lo acepta y ese operador funciona como el método equals, pero no está ejecutando directamente el método, por ello no habría problema en usarlo. Y para la parte de acá, aquí sí sería necesario usar el método equals. Como estamos diciendo que el método equals será como un método que retorne true si el primer objeto es mayor que el segundo, entonces vamos a intercambiar este código, ya que el primer objeto, cuando sea mayor al objeto que estamos buscando, el objeto que estamos buscando debería estar a la izquierda, por lo tanto la posición final va a ser igual a la posición del centro menos 1, y la posición inicial sería igual a la posición del centro más 1 en el caso contrario. Ok, entonces ejecutaríamos el método equals. Ahora vamos a crear las clases necesarias. En la actividad está que el arreglo de objetos debe contener objetos de tipo circunferencia y fecha. Por lo tanto, vamos a crear dos clases, una que se llame circunferencia y otra que se llame fecha. Los atributos que necesitaríamos sería el valor de un radio, una posición en X para el centro y el valor de la posición en Y para el centro. Para este caso vamos a considerar a todos estos valores como enteros. Listo, ahora tendríamos que crear el constructor. Entonces ingresaríamos los datos. Listo, entonces el atributo radio tendría lo que se ingrese como parámetro. El atributo de la posición en X del centro vendría siendo lo que se ingrese como parámetro en primer lugar, y la posición en Y del objeto vendría siendo lo que se ingrese como parámetro para la posición en Y del centro. Ahora vamos a anular el método equals, que como les comentaba, su tipo de retorno es de tipo booleano. Podríamos poner esta anotación para saber que estamos haciendo una anulación. Aquí ponemos las condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Bueno, solo necesitaríamos una condición donde si el objeto que se va a comparar con el objeto que se ingrese como parámetro es de tipo circunferencia, ¿qué es lo que vamos a retornar? Un valor booleano que va a retornar true cuando this.radio, es decir, cuando el radio del objeto que usa el método sea mayor que el radio del objeto que se ingrese como parámetro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un cast. ¿Y qué es un cast? Pues la conversión de un tipo de dato a otro, y este sería de tipo de estrechamiento, ya que estamos anteponiendo al dato el tipo de dato al que queremos convertir. Como sabemos, C es de tipo object, y si no casteamos, pues no podemos acceder a los métodos o atributos del objeto. Y en el caso contrario, lo que haríamos sería que cuando se ingrese otro objeto que no sea de tipo circunferencia, el objeto de tipo circunferencia que usa el método equals va a ser siempre mayor al nuevo objeto. Por lo tanto, retornaríamos true. Es decir, si tenemos
un objeto de tipo circunferencia que se compara con un objeto de tipo fecha, vamos a hacer un intercambio, ya que el objeto de tipo circunferencia va a ser mayor que el objeto de tipo fecha. Por lo tanto, el objeto de tipo fecha va a estar al inicio. Y ahí estamos cumpliendo con esta parte de los criterios. Ahora vamos a hacer otro override para el método toString de la clase Object, que como les había mencionado, se ejecuta cuando mandamos a imprimir la variable que contiene un objeto. En este caso, como estamos en la clase circunferencia, cuando se ejecute este método, lo que se va a imprimir es información de una circunferencia. Esa información sería radio. Ponemos el valor del radio. También estaría el centro. Y aquí estaría el atributo X, es decir, la posición en X del centro. Ponemos aquí un punto y coma. Aquí sería el atributo Y, es decir, la posición en Y del centro. Y por último, cerramos esto y ponemos el punto y coma. Podemos poner la notación de que estamos haciendo una anulación. Vamos con la clase fecha. Okay. Los atributos para la clase fecha serían valores enteros y serían día, mes y año. Ahora modificamos el constructor para que se pueda modificar los atributos del objeto que se instancia. Entonces aquí el atributo día sería igual a el día que se ingrese. El atributo mes sería igual a el mes que se ingrese. Y el atributo año sería igual al año que se ingrese. Ahora lo que vamos a hacer es un método que nos diga si la fecha que usa el método es mayor que la fecha que se ingresa como parámetro. Por lo tanto, el retorno sería de tipo booleano y al método vamos a llamarlo mayor. Entonces ingresaría otro objeto de tipo fecha y si el año del objeto que usa el método es igual al año del objeto que se ingresa, entonces se hace otra comparación. Si el mes del objeto que usa este método es igual al mes del objeto que se ingresa como parámetro, lo que se retornaría sería verdadero si el día del objeto que usa este método es mayor que el día del objeto que se ingresa como parámetro. En el caso contrario, es decir, si el mes del objeto que usa el método es diferente del mes del objeto que se ingresa como parámetro, el mes del objeto podría ser mayor. Entonces, lo que retornaríamos sería true si el mes del objeto que usa el método es mayor que el mes del objeto que se ingresa como parámetro. Y lo mismo ocurriría con el año. Si los años no son iguales, entonces por este caso se retornaría true si el año que tiene el objeto que usa el método es mayor que el año del objeto que se ingresa como parámetro. Ahora vamos a hacer el override para el método equals de la clase Object. Entonces, si el objeto que se ingresa es de tipo fecha, se retornaría verdadero si este objeto que usa el método es mayor que el objeto que es de tipo fecha que se ha ingresado como parámetro. Y en el caso contrario, vamos a decir que el objeto que se ingresa como parámetro siempre será mayor que el objeto de tipo fecha, y para ello retornaríamos false para que no se haga ningún intercambio, ya que cuando retorno true digo que el objeto tipo fecha que usa este método es mayor que el objeto que se ha ingresado como parámetro y por lo tanto se hace un intercambio. Pero si retorno false, ¿qué quiere decir? Que el objeto que se ha ingresado como parámetro es mayor que el objeto que usa el método, que es de tipo fecha. Es decir, si aquí ingresa un objeto de tipo circunferencia,
Este objeto de tipo circunferencia va a ser mayor que el objeto de tipo fecha o cualquier otro objeto que se ingrese. Y como va a ser mayor, no se va a hacer ningún intercambio, ya que el intercambio solo vamos a realizarlo si el objeto que usa el método equals es mayor que el objeto que se ha ingresado como parámetro. Entonces, si tenemos una fecha que se está comparando con una circunferencia, el objeto mayor debería ser la circunferencia para que quede la circunferencia a la derecha. Y así los objetos de tipo fecha quedarían a la izquierda. También vamos a hacer un override para el método toString de la clase object. ¿Y qué es lo que retornaría? Retornaría la información de la fecha, es decir, el día, el mes y el año del objeto que es instancia de tipo fecha. Entonces vamos a crear el arreglo de objetos. Entonces hacemos nuevos valores. Vamos a mandar a imprimir este arreglo de objetos. Vamos a poner que por cada impresión se agregue este símbolo. Como vemos, está en desorden. Vamos entonces a ordenar y luego vamos a imprimir el arreglo ordenado. Primero tenemos la fecha que tiene día 1, mes 1 y año 2021. Sigue esta fecha que como vemos es mayor que esta. Después sigue esta fecha que es igual a esta. Después sigue esta fecha que como vemos es mayor que esta. Y esta que es mayor a esta debido al año. Aquí vemos el radio 1, radio 2, radio 5. Y por último la circunferencia con el radio 8. Como vemos se ha ordenado correctamente. Ahora vamos a buscar cualquier objeto. Por ejemplo el objeto fecha F1. Y aquí vamos a aplicar el método de búsqueda binaria para poder saber la posición en la que se encuentra este objeto. El objeto va a ser F1. Como vemos, la posición nos da -1. ¿Por qué? Pues porque el objeto F1 no se encuentra en el arreglo. Pero si nosotros agregamos este objeto, como vemos, ahora se encuentra en la posición 0 del arreglo, debido a su año, ya que es el menor año de todos. Listo, entonces como vemos, este programa funciona correctamente. Y eso sería todo. Gracias por su atención.